Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a continuar con nuestro tema. Lo tenemos ahí en la pantalla, en las pantallas, gracias a Dios. Vamos a continuar con nuestra serie Creemos. Creemos. Y estaremos hablando acerca del tema Creemos en la iglesia. Amén. Estaremos hablando en esta tarde acerca de su vida y su naturaleza. Amén. Así que pon mucha atención. Yo sé que Dios nos va a hablar ahora. Vamos a estar hablando todavía de qué es la iglesia. O sea que vamos a estar hablando de quién. Vamos a estar hablando de Rema, pero también de toda iglesia en cualquier ciudad de este planeta. Amén. Toda la iglesia de Jesucristo. Solo hay una iglesia. Es la iglesia de Jesucristo. Y toda iglesia, hermano, de Jesucristo tiene la misma vida y la misma naturaleza que nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La semana pasada vimos que tenemos hermanos de otro color de piel diferente al de nosotros, que tienen ojitos rasgados. Nosotros tenemos ojos grandes, ¿verdad? Casi tapatíos. Bueno, los de acá de México sí entendemos a qué nos referimos con eso. Pero tenemos hermanos que no tienen los rasgos exactamente igual a nosotros, pero siguen siendo nuestros hermanos. Amén. Así que estaremos hablando de la iglesia. Vamos a entrar a su naturaleza, que la naturaleza de la iglesia no es natural, no es terrenal. La naturaleza de la iglesia es sobrenatural. Amén. A veces pensamos que la iglesia es un grupo de seres humanos teniendo experiencias o tratando de tener experiencias divinas, pero no es así. La iglesia es un grupo de seres divinos sometiendo lo natural a la voluntad de Dios. Amén. Esa es la iglesia, y lo vamos a basar en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios, hermano, que es excelente, nos dio grandes promesas maravillosas, a través de las cuales Él nos ha hecho participantes de la misma naturaleza que Él tiene. Ahora bien, hay dos clases de vida: una vida temporal y una vida terrenal. Amén. En el caso de la vida natural, y consideramos el nacimiento de un ser humano, desde la concepción hasta su nacimiento, nos damos cuenta que se trata de un hecho misterioso. ¿Cómo es que llega un ser humano a ser considerado como tal desde el momento de la concepción, desde el momento en que sus padres lo engendran? La palabra de Dios no lo considera un producto, ni una cosa, ni un ser diferente al de cualquier otro ser humano. Con esto te estoy diciendo que Dios nos ha dado el poder de producir vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no sabemos en qué momento entra el alma, pero la Biblia lo considera desde ese momento una persona. Te decía, no sabemos en qué momento entra el alma a una persona,
a una pequeña célula en el vientre de una mujer. Pero en el momento en que es concebido, la Biblia ya lo considera una persona. Y es maravilloso cómo esa pequeña célula se va multiplicando. Y de la nada, de repente ya tienes un niño en los brazos. ¿Cuántos se les hace eso algo misterioso, algo glorioso? De repente, algo que fue tan pequeñito, de repente ya está en tus brazos y te sonríe. Y cuando llega el momento que te dice mamá, papá, entonces se vuelve algo glorioso. ¿Cuántos lo han experimentado? No hay nada que se compare con eso. Y esa pequeña célula o ese pequeño ser, una vez que ha nacido, ¿sí?, sigue desarrollándose y creciendo. De hecho, sigue creciendo. Primero empieza creciendo hacia arriba y de repente empieza a crecer también hacia los lados. Algunos no dejan de crecer hacia los lados. Así que, independientemente de si te desarrollas hacia los lados también, déjame decirte que te vas a continuar desarrollando, aunque seas un anciano, porque hay un plan de eternidad para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Con todo, el ver este misterio de vida natural, hermano, y poder saber acerca de él, se vuelve algo espectacular. ¿Cuántos se han dado cuenta de que las cosas del Señor son algo, la vida natural es algo sumamente espectacular? Si has logrado ver videos de cómo una pequeña célula se va multiplicando, se va haciendo más grande hasta que finalmente él nace, y vemos que de la nada finalmente llega a ser un ser humano completo. Esto es algo misterioso, glorioso, espectacular, y eso que solo es la vida natural. Ahora, quiero que te imagines, si lo natural es espectacular, es maravilloso, es algo que a veces no llegas a comprender, imagínate lo que será la vida eterna, la vida sobrenatural. Si lo natural nos asombra y nos parece un misterio, imagínate nada más lo que es la vida eterna, la vida de Dios, que no tiene principio, que no tiene final y que además no tiene límites. Hermano, Dios no solo nos ha hecho participantes de la vida natural, la vida a través de la cual existes, a través de la cual respiras, sino que por la fe en Cristo Jesús nos ha hecho también participantes de su vida, de la vida eterna, la naturaleza de Dios, la vida Zoé, como lo decimos en nuestros devocionales. De esa vida es de la que quiero hablarte en esta noche. Si puedes comprender en qué consiste esta vida, ¿sí?, entonces vas a entender muchas de las cosas que Dios te ha dado. Vas a entender que la iglesia no pertenece al ámbito natural, sino sobrenatural. La iglesia no es de este mundo. La iglesia no es terrenal. La iglesia no tiene vida natural, tiene vida sobrenatural, tiene vida eterna. Amén. Ahora, la iglesia se compone aparentemente de seres humanos, pero no es humana. ¿Cuántos saben eso? La vida no es humana. Por eso, hermano, la iglesia de Cristo, que se convertirá en la iglesia de Cristo, en la novia, en la esposa de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es sobrenatural. Si Jesús se casara con una iglesia natural, entonces Jesús se estuviera casando en un yugo desigual. Pero la iglesia, para poder convertirse en la esposa de Jesús, necesita ser sobrenatural. Amén. Así que todos los presentes, si tienes a Cristo Jesús en tu corazón, entonces, hermano, pareces humano, pero no eres humano. ¿Sí? Algunos como que ya se les notaba, ¿verdad?, como que humano no puede ser, pero eso no era nada más en el aspecto físico. Ahora, quiero que lo veas como realmente Dios lo ve. A cada uno de tus hermanos que están a tu alrededor, Dios no lo ve como un ser humano, Dios lo ve como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en cada uno de nosotros una vida diferente. A cada uno de nosotros Dios nos puso su naturaleza divina. Eso no nos hace Dios. ¿Estamos de acuerdo?
no somos todopoderosos, no somos omniscientes, ¿sí? No somos omnipresentes. Así que la iglesia no es humana, pero al mismo tiempo tampoco la iglesia es Dios. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es una nueva especie. Ni es terrenal, pero no es totalmente celestial. Y sin embargo puede vivir en ambos lados. Puede vivir en lo terrenal, en lo natural, pero también puede vivir en lo eterno. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, alguna vez te lo dije, los cristianos somos anfibios. ¿Sí conoces lo que es un animal anfibio? Puede vivir en la tierra, pero también puede vivir en el agua. Las ranas son anfibias. Amén. Los cristianos también somos anfibios, no de la misma manera que estos animalitos, sino que tú y yo podemos vivir muy bien en lo natural, pero también muy bien en lo celestial. ¿Me doy a entender con esto, hermanos? Ahora, el cristiano, el Hijo de Dios, es una especie diferente. No tiene la misma vida que tienen aquellos que no han conocido a Jesús como su Señor y su Salvador. Amén. De la misma manera que el muñeco de barro llamado Adán recibió el aliento de vida y de esa manera se convirtió en un alma viviente, la vida de Dios vino a nosotros y entró en nosotros. Amén. Ahora nosotros ya no somos solamente seres humanos, sino que esta vida que entró en ti, ¿sí?, que te está transformando, la vida de Dios que vino a nosotros, nos está cambiando de almas vivientes a hijos de Dios. Amén. Es decir, de almas vivientes a espíritus vivificantes. En un momentito más te lo voy a mostrar en la palabra. Adán es un muñeco de barro. Dios lo creó. Dios sopla en él y de pronto ya es hijo de Dios. La Biblia dice que se convirtió en un alma viviente. Pero después de la caída se transformó en carne. Y no me estoy refiriendo a la piel que cubre sus huesos, sino se convirtió en alguien que tiene inclinación a lo malo. Se convirtió en alguien terrenal. Así que, ¿qué es la iglesia entonces? ¿Qué es todo esto? Te lo voy a explicar así como con manzanitas. Mira, es como si tomáramos el ADN de un ser humano y de repente a ese hombre, a ese ser humano, le mezcláramos ADN de zorrillo. Algunos dirán, yo conozco a alguien que huele mal, probablemente ese es. No, este es solo un ejemplo. Quiero ejemplificarte esto. No tengo intención de ofender a nadie, sino tengo una razón de por qué escoger este ejemplo. Y entonces ese ser ahora es aparentemente por fuera humano, pero tiene una línea blanca desde la frente, cruza toda su espalda hasta sus pies. Y cada vez que se enoja, apesta. Cada vez que tiene odio, apesta. Cada vez que tiene envidia, apesta. ¿Qué diríamos? ¿Que este es un ser humano? Diríamos, no es un ser humano. Los seres humanos no lo querríamos. Diríamos, no, pues esa es otra cosa, ese no es humano. Tiene ADN de zorrillo. Ahora, ¿tú crees que los zorrillos lo aceptarían? Pues no, también diríamos, eso no se parece a nosotros. No es como nosotros. Por lo tanto, ¿qué es ese ser? No es humano, pero tampoco es un animal. Es una nueva especie. Amén. Ahora bien, es una especie que no había surgido. Pastor, no me gustó el ejemplo. Perfecto, déjame comparártelo de la siguiente manera. Haz de cuenta que combinaran tu ADN con el ADN de un ángel. Ahí sí, tal vez muchos dirían, no, pues ahí sí estaría muy bien. Entonces, ese ser de repente tendría unas alas y podría volar y tendría una inmensa fuerza. Y ese ser, ¿qué sería? ¿Humano? No, diríamos, no es humano, porque él hace cosas que los seres humanos no pueden hacer.
¿Diríamos que es un ángel? Diríamos, no, tampoco no es un ángel, porque a fin de cuentas también tiene naturaleza humana. Por el ser, por lo que esa persona es, esa persona podría romper leyes naturales para los demás seres humanos. ¿Por qué? Porque tiene combinadas dos naturalezas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, la iglesia, hermano, está conformado por seres humanos o aparentes seres humanos que no son seres humanos realmente, son una nueva especie. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho participantes de su naturaleza, de tal manera que tú y yo ya no somos como los otros seres humanos, pero tampoco somos Dios. Somos una nueva especie. Amén. Y esa vida, esa naturaleza que está en ti, ya inició haciendo cambios desde dentro de ti, y finalmente también transformará tu cuerpo. Amén. En parte, externamente te pareces a tus papás, ¿sí? O incluso te pareces a tus abuelos, porque todavía tu cuerpo contiene ese ADN humano. Pero el ADN eterno, la naturaleza de Dios que fue puesta en ti, poco a poco irá modificando tu cuerpo. Y un día tú ya no vas a ser visto como un ser humano. Hoy tu exterior es humano, pero tu interior, hermano, ya no es considerado por Dios como humano. El espíritu que tú tienes no es el mismo espíritu que tiene una persona que no ha aceptado a Cristo. Tu alma ha resultado ya modificada y ya no es exactamente igual al alma que tienen cualquier otro ser humano. Ahora Dios ya no te trata como humano, te trata como hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios hace una diferencia entre hijo de Dios e hijo de hombre. Por eso el hijo de Dios se hizo hijo de hombre, para que el hijo de los hombres fuera hecho hijo de Dios. Amén. Por favor, vayamos a Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Yo espero ir entrando en materia. Poco a poco vayamos comprendiendo. Fíjate bien, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? El verbo es ¿cuál? Hechos. No dice de ser llamados, sino de ser convertidos, transformados, hechos hijos de Dios. Amén. Quiere decir que te volvieron a ser. A los que recibieron, a los que creyeron en el nombre de Jesús, les dio el poder de convertirse, de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos antes de recibir a Cristo ya estaban hechos? O sea, ya los habían hecho. Y todos vamos a levantar la mano, todos vamos a decir, pues sí, ya estábamos hechos. Pero Dios te volvió a hacer cuando aceptaste a Cristo, y ya no te hizo hombre o mujer, te hizo hijo o hija de Dios. ¿Estamos comprendiendo eso? Verso 13 todavía nos aclara: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que Dios a ti te dio un nuevo ADN, un ADN divino, para hacer de esta nueva especie la iglesia. Amén. La cual es la esposa de Jesús. ¿Cuántos o se convertirán en la esposa de Jesús? Ahora bien, adentro de ti está el verdadero tú, el cual, cuando sea despojado de la carne, se manifestará tal cual Dios lo ve. Mira Colosenses capítulo 3, verso 4, por favor. Dice la palabra de Dios: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Cuando Jesús venga y se manifieste en esta tierra, inmediatamente también tú y yo seremos manifestados en gloria. Amén. La Biblia le llama a esto glorificados. ¿Qué quiere decir esto?
que aunque de repente te veo y tienes apariencia de humano, de hombre, de mujer, aparentemente tienes la naturaleza única de los hombres, el día que Cristo vuelva, cuando Él se manifieste, se manifestará en ti lo que tú realmente eres. ¿Estoy explicándome bien, hermanos? ¿Me estoy dando a entender? El Señor vendrá y lo que es carne se caerá y surgirá de dentro de ti lo que de hecho ya eres ahora. Espero que no los esté confundiendo. Entonces dice la Biblia: vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. A esto la Biblia, te dije, le llama ser glorificado. Es decir, lo que ahora te envuelve, ¿cómo se llama? Carnita, ¿va? Esta carnita. Pero en ese momento, la materia que te va a envolver ya no va a ser la carne, ni la piel, ni los huesos. La materia que te va a envolver será la gloria de Dios. Amén. A eso se refiere. La Biblia dice que es la gloria semejante a la gloria de Dios. Amén. Primera de Juan 3:2 todavía nos aclara más de esto. El propósito de la enseñanza es que te des cuenta, iglesia, de que no eres natural, eres sobrenatural, de que no eres terrenal, eres celestial. Amén. De que hay una vida superior en ti. Capítulo 3, verso 2 de Primera de Juan dice: amados, ahora que somos hijos de Dios, y aún ahora no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que de momento la vida de Dios ya está dentro de ti, y de momento te miras en el espejo y parece que eres solamente un ser humano. Y por eso muchas veces los cristianos, cuando nos equivocamos, decimos: ¿qué quieren? Soy humano. ¿Alguien ha dicho eso? Todos lo hemos dicho en algún momento. Pues es que soy humano, ni modo que no tenga tentación, ni modo que de repente no falle. Pero Dios puso una naturaleza en ti que dice acerca de tu naturaleza humana: ya no más, ya no más. Ahora eres más que humano. Y esa es la razón por la que el Señor dice: no te unas en yugo desigual, porque te vas a unir con alguien que es solamente humano. Y tú ya no eres humano, tú eres divino, divina. Amén. Así que hoy batallas con tu carne, pero un día te van a quitar esa carne y se va a manifestar lo que ya eres. No solo es lo que vas a llegar a ser, se va a manifestar lo que de hecho ya eres. ¿Qué eres? Una nueva especie, la especie de los hijos de Dios. Eso es la iglesia. Te lo dije la semana pasada. Mira, Dios quería una compañera sobrenatural. Para esto creó todo el universo. Llegó a la conclusión: necesito seres que decidan amarme, que decidan seguirme, que tengan la voluntad de amarme a pesar de que también les haya dado el poder de no amarme. Y dentro de los que decidan amarme, sacaré la que será mi compañera. Entonces dijo Dios: para esto necesito pues seres humanos que se puedan convertir en seres sobrenaturales. Para esto necesito entonces un lugar donde vivan. Y para tener un lugar donde vivan necesito acomodar todo un universo. Y empezó a crear el universo. Creó la tierra, y luego creó al ser humano. Y luego del ser humano, un ser humano natural, ¿sí?, creó a los hijos de Dios. Y de los hijos de Dios, del grupo de hijos de Dios, de ahí sacaría la iglesia, su compañera. Por eso te decía la semana pasada, la iglesia existe únicamente para Dios. Amén. El universo se creó únicamente por razón de la iglesia, la que sería la esposa del Señor. Te lo dije así la semana pasada.
El padre busca un hijo y la iglesia es ese hijo, un hijo corporativo. Amén. El hijo busca una esposa y la iglesia es esa esposa. El Espíritu Santo busca una casa y la iglesia es esa casa. Estoy explicándome. Ahora bien, el Señor luego creó al hombre y constituyó al hombre, una vez que sopló el aliento de vida, a los hijos de Dios. Adán, de ser un muñeco de barro, de repente ya es un hijo de Dios. Amén. Los animales, sí, también fueron creados de la tierra, pero en ellos no se sopló aliento de vida. Por lo mismo es que Adán se convirtió en hijo de Dios cuando recibió la vida de Dios en él. Pero luego Adán cayó y entonces Dios tuvo que mandar un segundo Adán, y a través de este segundo Adán volver a crear hijos de Dios. Y estos hijos de Dios, sí, son los que conforman la iglesia, la cual Dios separará del mundo, y a través de ellos nos convertiremos en la esposa de Cristo. Amén. Es un resumen muy rápido de todo lo que ha sucedido, está sucediendo y sucederá. Ahora bien, aparentemente somos humanos, y por eso decimos, bueno, es que de repente yo también me enojo porque soy humano. De repente yo también guardo rencor, pero porque soy humano. ¿Qué quieren? Pero la palabra del Señor no nos permite escondernos detrás de una identidad de hombres, para que podamos decir, nos comportamos de esta manera porque somos humanos. Nadie puede poner la excusa de que es solamente humano. Nadie que ha creído en Jesús como su Señor y Salvador puede decir, es que soy humano. Pablo le habla a la iglesia de Corinto, que por cierto era una iglesia muy especial. Se tenían envidias entre ellos, se peleaban entre ellos. ¿Ustedes creen una iglesia que se peleen entre los hermanos? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo es posible que ese tipo de cosas sucedan? O sea, yo sé que a ti te causa admiración, pero esta iglesia de Corinto era muy especial. No solo así, sino que te platiqué también que incluso en la Santa Cena muchos de ellos se emborrachaban con el vino que se les había dado. Así que imagínate, ¿sí?, que celebremos Santa Cena aquí y que nos toque sacar de aguilita, ¿verdad?, y a un diácono, a alguien, un líder, porque se le pasó la mano. Pues como que ¿qué iglesia es esa? Pues esa es la iglesia de Corinto. Y Pablo les habla y les dice, ustedes se están comportando como hombres, como mujeres. Y todos podrían haber dicho, pues es que eso es lo que somos. Pero Pablo le dice, no, ustedes están viviendo solamente como si fueran humanos, nada más. Y les da una lista de quienes no van a heredar el reino de Dios. Ni estos, ni aquellos, ni los otros, ni ellos. Nadie va a heredar el reino de Dios. Y luego dice, y esto eran algunos de ustedes antes de venir al Señor, pero ya no lo son. Ya no son así. ¿Cuál es la razón por la que la iglesia debe de portarse diferente? Porque ha recibido una nueva identidad, una nueva naturaleza. Mira, tienes la capacidad de pecar todo y en todo lo que te dé la gana. ¿Por qué? Porque tienes todavía naturaleza humana. No es que tengas permiso de hacerlo, ¿sí? Pero por eso es que eres tentado, porque todavía dentro de ti hay naturaleza humana. Pero también tienes la capacidad de vencer toda tentación y de dejar de pecar todo lo que tú quieras, porque al mismo tiempo tienes naturaleza divina. Amén. Ahora, Pablo habla en 1 Corintios capítulo 3, versos 2 y 3 acerca de esto. Y también habla de por qué muchas personas le das palabra de Dios y no entienden nada. Y se debe a que se comportan como cualquier ser humano común y corriente. Verso 2 dice, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional: les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. O sea, trataban de explicarles cosas sobrenaturales, pero ni las naturales obedecían.
Y luego les dice, porque se les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Verso 3, pues aún son inmaduros, mientras haya entre ustedes celos. ¿Alguna vez alguien siendo cristiano sintió celos? Nada más 2 hermanos, 3 hermanos, ¿ah? Y los demás, no, ¿eso qué es? El pastor podría explicarlo. O sea, me lo deja de tarea para investigarlo en el diccionario. La verdad no sé de qué me habla. De verdad. Ok, levante la mano el que nunca ha sentido celos. Nunca. Ya suena más. Mientras haya entre ustedes celos y mientras haya entre ustedes contiendas, ¿no serán inmaduros? Peleándose por cada tontería. ¿Acaso no se estarán comportando según criterios meramente humanos? Pablo, pero pues si somos humanos, o sea, ¿de qué nos vienes a regañar? Pues si eso somos, ¿qué quieres? Pero Pablo sabe que no lo somos, ¿sí? Pablo sabe que tú y yo ya no somos humanos, ya no somos solo hombres y mujeres. Amén. Dios te está preguntando hoy, ¿por qué te comportas como un hombre sin Cristo o como una mujer sin Cristo? Si tú ya no eres humano, no eres humana. ¿Por qué celos? Ya sea de una esposa con su esposo o esposo con su esposa, o ya sea de un amigo, ¿verdad? Porque hay amigos que celan amigos también, o amigas que celan amigas, o que celan cargos, o que celan iglesias, va. No nos deben de ganar la iglesia de allá, nosotros debemos. Ese tipo de cosas, hermanos, hablan de una iglesia que solamente es humana. Cuando una iglesia contiende con otra iglesia y atacan a los de aquella iglesia porque aquellos están mal y nosotros estamos bien, y porque debemos de ganar, nosotros somos los únicos, eso habla de una iglesia que es natural, que es humana, en la cual Dios no puede obrar ni les puede traer una gran revelación, porque son humanos. Así que cada vez que tú dices, es que soy humano, Dios te dice, ¿cuál humano si tienes mi naturaleza? No eres humano, eres una nueva especie, eres más que un ser humano, eres un ser humano que le metieron la naturaleza divina. Amén. Tienes la capacidad de pecar porque conservas esa naturaleza humana. Pero como te dieron la naturaleza divina, también tienes la capacidad de dejar de hacer todas esas cosas. Que a alguien le va bien, gloria a Dios, que le vaya bien. Que a alguien tiene su casa más grande que la mía, bendito sea Dios que a él le dieron una casa más grande. De todas maneras, el camino que Dios me marcó, Dios sabe por qué me tocó una casa más pequeña. Y por mucho que yo envidie, si sigo los caminos de Dios, esa es la casa que me tocó. Amén. Dios sabe lo que yo necesito. Mira, cuando tienes la naturaleza divina y te das cuenta de eso, te das cuenta que no necesitas nada más. Lo tienes todo. O sea, a ningún cristiano le vale la excusa de, es que soy humano. Por favor, Salmos 82, versos 6 y verso 7. Fíjate, está hablando Dios. Dios dice así, yo dije, vosotros sois ¿qué? Dioses. La palabra hebrea ahí es Elohim. Es la palabra que aparece en Génesis 1:1 cuando dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Y el Señor te está diciendo, tú eres Elohim. Y todos ustedes son ¿qué? Hijos del Altísimo. Verso 7. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Dios te dice, yo te digo que eres una nueva especie, hijo del Altísimo. Ya no solo eres humano. La naturaleza de un pez le hace producir peces. La naturaleza, hermano, de un perro hace tener perros.
la naturaleza de Dios produce hijos de Dios. Amén. La naturaleza de tu mamá y de tu papá produce hombres y mujeres, pero la naturaleza de Dios produce hijos de Dios. ¿Estoy explicándome bien, hermanos? Sí, me estoy dando a entender. Ahora bien, pero el Señor dice: a pesar de que tienes mi naturaleza divina, a pesar de que no eres solamente un ser humano, que tienes una naturaleza que te lleva a una mejor vida, que tienes la vida eterna metida en tu interior, a pesar de eso, si sigues viviendo como si no lo tuvieras, si sigues haciendo lo que los que no conocen a Cristo hacen, si sigues pensando como ellos piensan y si sigues hablando como ellos hablan, de nada te va a servir tener la naturaleza divina. Como hombre morirás, como un simple mortal. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, hermano, los hijos de Dios no querían hacer caso de la naturaleza que Dios les estaba dando. Porque aunque nos puso otra naturaleza y aunque tienes otra clase de vida, Dios te dice: pero si no quieres, no. O sea, yo te puse una vida que te da una vida superior a la de cualquiera, pero si no quieres, a la fuerza tampoco. Te di una naturaleza que puede perdonar todo, porque es la naturaleza de Dios, y Dios que perdona todo. Amén. Te di una naturaleza en la cual puedes amar a tus enemigos, hacerle bien al que te hace mal. Y vuestro Padre hace salir el sol sobre justos y sobre injustos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tú puedes hacer. Cualquier persona que dice: pastor, es que yo no puedo perdonar, Dios le dice: no quieres. Te dije de que alguna vez una hermana vino y me dijo: pastor, es que así y así y así con mi esposo. Le dije: hermana, perdónelo. Y ella dijo: no puedo. Y yo le dije: pues pueda. Y se me quedó viendo y dice: ¿y cómo? Le digo: quiera. No puedo. Le digo: sí puede, no quiere. El día que quiera lo podrá hacer. Toda persona que dice no puedo acerca de lo que Dios ordena en su palabra es una persona que no quiere, no que no puede. Así que si quieres la misma vida, la misma conducta, la misma forma de hablar y las mismas consecuencias, de aquellos que no conocen a Dios, quieres vivir como si tú no fueras hijo de Dios y sufrir todas las consecuencias de eso, adelante, dice el Señor. Los corintios querían eso, se portaban así, venían a la iglesia y pensaban que por ser parte de la iglesia ya la habían hecho. ¿Alguna vez has pedido a Dios algo y no te ha sido dado y preguntas por qué Dios no te lo da? Porque Dios obra en lo sobrenatural, pero tú quieres vivir en lo natural. Déjame empezar a explicarte más profundamente. Así que si no entendiste lo anterior, te va a ser complicado entender lo que sigue. Primera de Corintios 15:45. Por favor. Dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Alma viviente quiere decir ser que respira, ser que necesita de muchas cosas para vivir. La Biblia nos habla de que hay dos especies en este planeta: la especie que corresponde al primer Adán, ¿sí?, y la especie que corresponde al segundo Adán. Debes recordar, Adán fue hecho de barro y Dios sopló en su interior aliento de vida y se convirtió en un alma viviente, un ser viviente. Te pido que no te me distraigas, porque menos lo vas a poder entender. Si alguien te distrae, dile: no me permitas que te distraiga, por favor, así que tú tampoco a mí. Amén, en el nombre de Jesús. Así que Dios envió al primer Adán, y ese Adán, una vez que tuvo el aliento de vida en su interior, se convirtió en una alma viviente. Pero después Dios envió otro Adán, otro ser que no nació producto de un hombre y de una mujer. Solo Adán y Jesús
fueron los únicos dos seres que no fueron el resultado de voluntad humana, creados directamente por Dios. ¿Sí se entiende eso? Ahora, Dios envía al postrer Adán para dar otro origen, una nueva especie. Primero Dios hizo los cielos, la tierra y creó todos los animales que existen en el mundo. Y algunos que ya no existen ahora, pero que existieron también en algún momento. Ya eran una especie, pero Dios dijo, hagamos otra especie. Una especie conforme a nuestra imagen y semejanza. Y creó a Adán. ¿Sí? Y luego este primer Adán cayó. Y Dios mandó un segundo Adán o un postrer Adán para dar otra nueva especie, otro origen, otro inicio. Y a este nuevo Adán llamó el primogénito entre muchos hermanos, Cristo, la cabeza de la nueva creación. ¿Alguien está comprendiendo esto? Ahora bien, Jesús se convirtió en el primer ser de esta nueva humanidad, de esta nueva creación. Amén. Hubo el primer Adán, que después de uno de sus costados sacaron a Eva. Del primer Adán pudieron producir la humanidad, para que de esa humanidad el segundo Adán produjera la iglesia. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ese primer Adán fue un alma viviente, pero el segundo Adán, Jesucristo, fue un espíritu vivificante. Es decir, no eran iguales, son diferentes. Vamos a entender la diferencia en un momentito más. Mira, 1 Corintios 15:46. Dice la palabra: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. O sea que si alguien había pensado que era descendiente de algún chango, pues casi le atinó, ¿va? Porque sí, primero vino lo animal y luego lo espiritual. Verso 47, quiero que entiendas esto. El primer hombre lo formaron ¿de dónde? Al primer Adán, de la tierra. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Así que, y todos los que son descendientes de ese Adán, es decir, todo el que no ha aceptado a Cristo, ¿qué es? Pues terrenal, como el primer Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Es decir, este segundo Adán, llamado Jesús, no es de la tierra, es del cielo. Verso 48, fíjate, pon atención. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, así como todos nos hemos parecido a nuestros papás, a nuestros abuelos, así como todos siempre hemos traído la imagen de hombres terrenales, ¿sí? Verso que sigue, no, perdón, ahí en el mismo verso, traeremos entonces también la imagen ¿de quién? Del celestial. Es decir, terminaremos pareciéndonos a Cristo. Amén. Así que de momento parece que somos más semejantes a Adán, pero Dios te está diciendo en esta noche: ya puse dentro de ti la vida que necesitas, para que un día, así como eres igualito a tus padres, así como eres terrenal, un día te va a ser de lo más simple y de lo más fácil ser como Cristo. Amén. Es decir, te va a salir ser como Jesús por naturaleza, como algo normal. El terrenal, es decir, quien no tiene a Cristo, para ser terrenal tiene un alma viviente. ¿Qué es un alma viviente? Te lo expliqué hace rato. Es un ser que respira y que necesita muchas cosas para vivir. Esa alma viviente, si no come, ¿qué le pasa? Se muere. Si no bebe agua, ¿qué le pasa? Se muere. Lo máximo que puede tardar un hombre es entre 3-4 días sin beber agua. Se muere. Y no solo, hasta de depresión se muere, nomás se pone triste y se muere. O sea, es demasiado frágil el hombre terrenal. Si lo deja la novia, se muere.
Y qué bueno, la novia de estar contenta, sin hombre, capaz que me caso antes con él y hasta viuda me deja. Imagínate. Entonces, el hombre, el alma viviente necesita todo para vivir. Por eso es que luego dices, es que yo necesito una casa. ¿Cuántos han creído? El día que tenga mi casa todo va a ser diferente. ¿Alguien pensó eso? ¿Cuántos de los que tienen casa dicen, no, necesito que la arreglen bien, o sea, que esté bonita? Y luego no, ya cuando esté bonita todo va a ser diferente. Y ya cuando tienen una casa bonita dicen, no, es que le faltan muebles. Ajá. Y ya cuando compran los muebles no, se voltean a ver, yo creo que con otro esposo, otra esposa. Ajá. El chiste es que siempre cree que necesita algo. Tiene hambre, quiere comer. Tiene frío, quiere cobija. Tiene calor, necesita aire. Siempre necesita algo. Necesita de algo para seguir viviendo. Pero Cristo que se metió adentro de ti no es un alma viviente. La Biblia dice que es un espíritu vivificante. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús que está dentro de ti transmite vida. Él no necesita nada para vivir. Él es la vida. Él es el que sostiene todo. Amén. Todo lo que está alrededor se sostiene por la vida que ha entrado en tu interior, que está dentro de ti. Esa nueva naturaleza que hay dentro. Juan 1:4 dice, en Él, en Cristo Jesús estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y mismo Juan en la primera de sus cartas dice, el que tiene al Hijo tiene esa vida eterna. La Biblia también le llama la vida Zoé. La vida que no necesita nada para vivir. Al contrario, es la vida que produce más vida. ¿Sí? Entonces, si Jesús está dentro de ti, la vida está dentro de ti. ¿Y esa vida qué produce? Pues más vida. Por eso a donde Jesús llegaba, arruinaba funerales. Estaba allí el féretro y los otros ya peleando sobre la herencia. Y él llegaba a arreglar las cosas. No importa, levántate en el nombre de Jesús. No, casi, bueno, no decían el nombre de Jesús, pero levántate. Y les arruinaba todo. ¿Sí? A donde había enfermos llegaba y los sanaba, porque Él es la vida. Llegaba y le daba vida a todo. Y esa vida está dentro de ti. Ya no eres un ser de tierra que necesitas tantas cosas para vivir. No necesitas un mejor auto. No necesitas una mejor casa. Tienes todo lo necesario para vivir y para producir vida. Amén. Por eso la Biblia te dice que te renueves en el espíritu de tu mente y dejes de estar pensando que necesitas tantas cosas. Porque ahora es al revés. Todo aquello que esté cerca de donde tú estés, tú lo haces vivir porque la vida está en ti. De tal forma que hay enfermos, los tocas y sanan. Porque la vida está en ti. Pastor, a mí nunca me ha pasado eso. Porque no has generado la fe en eso. No hay persona que puedas tocar y que no produzca un cambio en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Amén, porque Cristo está en ti. Mira, Juan 8:12 dice lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Acuérdate, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el verso 14 de Mateo 5 dijo lo siguiente. Ya no dijo yo soy, dice vosotros sois la luz del mundo. Es decir, ahora puedes transmitir vida. Amén. Juan 6:63 dice así: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son sus palabras. Amén. Cada vez que tú tienes sus palabras en tu boca, los que le escuchan, ¿qué reciben? Vida. Por eso a veces cuando de repente me reciben un mail y dice, pastor, de verdad sus palabras me han hecho cambiar. No, no es cierto. Son las palabras de Él que han salido, sí, a través de mi boca, pero es esa palabra la que produce vida. Y no solo las que salen de mi boca, las que salen de ¿dónde más? De tu propia boca. Producen vida.
no hay nadie que haya escuchado la palabra de Dios y que quede indiferente ante la palabra de Dios. Podrá mostrarse indiferente en tu cara, pero una vez que se da la vuelta, las cosas empiezan a moverse dentro de él. Será, pero ¿y esto cómo? Y si sí es cierto, pero yo creo que no, o a lo mejor sí, y empieza a un moverse en su interior. Fíjate, Juan 15:7, por favor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La condición es que sus palabras permanezcan en ti. La oración, cualquier oración que hagas, debe de contener palabra de Dios, para que sea la palabra la que produzca la vida, que aquello que tú estás esperando de Dios venga a este mundo físico, a este mundo natural. Amén. Entonces las palabras son las que producen vida, la palabra de Dios en tu boca, en tu corazón. Eso es lo que nos dice también Romanos 10, capítulo 8 en adelante. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? ¿En dónde, hermano? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, necesitas hablar lo que crees. Si no lo hablas, entonces no lo crees verdaderamente. Verso 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere, que creyere en él, ¿cómo? Pues en sus palabras, no será avergonzado. Amén. Las palabras producen vida. Verso 13 de 2 de Corintios 4. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Las palabras producen vida. En una ocasión Pablo estaba predicando el evangelio y estaba predicando que Jesús no solo llevó los pecados, sino también las enfermedades de toda la humanidad. Y estaba ahí un hombre paralítico de nacimiento. Y dice: y Pablo, poniendo en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo: levántate y anda. Y en ese momento ese hombre, dice la Biblia, saltó y anduvo. ¿Has visto a alguien que esté tirado y desde el piso salte y empiece a caminar? Amén. Dice, viendo que el hombre tenía fe. Había generado fe, ¿por qué? Pues por lo que Pablo estaba predicando. Y entonces esto le hizo generar, la boca de Pablo sacaba palabras de vida. Esa vida entró por los oídos a este paralítico. La Biblia de Dios, la palabra de Dios dice que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, pasó por todo el cuerpo del paralítico, los tuétanos, y empezó a transformarlos, empezó a fortalecerlos. Los músculos fueron fortalecidos. De repente el hombre saltó y anduvo, porque la palabra es sobrenatural y la palabra está dentro de cada uno de ustedes. Por eso la Biblia dice que Cristo está en ustedes. ¿Quién es Cristo? La palabra. Amén. Y la palabra, cuando sale a través de tu boca, lleva vida y genera cambios y transformación. El plan de Dios, hermano, es transformarte a ti poco a poco, hasta que un día, cuando seas despojado de la carne, en un ser semejante a Cristo, que produzca vida, que te conviertas totalmente en un espíritu vivificante, puedas compartir vida. Desde ahora puedes hacerlo a través de la palabra de Dios que sale por tu boca. Por eso es que a donde quiera que vayas, a donde quiera que llegues, debes de esperar que todo mejore, porque eres un espíritu vivificante. Bendito sea Dios. ¿Sabes que ayer que fuimos a pagar los 50,000 pesos, nos dijo el señor Lombera: pues andan los del Tecnológico de Monterrey, que pues por ahí quieren terreno, quieren ser nuestros vecinos? Imagínate quiénes van a ser los vecinos. Y que la PGR va a estar del otro lado, ahí donde está el patio de minerales. O sea, ¿para qué contratamos vigilancia? Pues si ahí van a estar.
Amén. ¿Por qué, pastor? ¿Pero por qué está pasando? Porque llegamos ahí. Y con el hecho de que llegamos ahí, producimos vida. Y todo empieza a mejorar. Y todo empieza a irse para arriba. En el nombre de Jesús. Amén. De eso te estoy hablando. Que cuando llegues a un negocio, inclusive aunque sea ajeno, solamente porque tú estás ahí, las cosas van a mejorar. Has estado en un lugar que estaba vacío, y cuando llegaste y compartiste con tus amigos o con quien fuera la palabra de Dios, de repente volteaste y está lleno el lugar. Tú produces vida donde quiera que llegues. Amén. Mira, Primera de Juan, capítulo 1, verso 2. Juan está hablando de eso. Dice: la vida fue manifestada y la hemos visto. No nos contaron, la vimos y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Ahora esa vida, todo lo que toca, le da vida también. Amén. Se metió dentro de nosotros. Esa vida está fluyendo dentro de nosotros. De la misma manera que un hombre terrenal transmite cosas terrenales, como microbios al momento de saludar a una persona, como, no sé, bacterias y todo este tipo de cosas, porque él comparte lo natural. La vida eterna también es transmisible. Amén. Cada vez que alguien tiene contacto contigo, inmediatamente la vida eterna lo empieza a tocar, empieza a producir vida en él. Te conté de alguna ocasión que un amigo que era trabajador de una compañía de envíos se enfermó, y obviamente pues por esos días le iban a bajar su pago, porque aunque iba a estar ¿cómo se le llama cuando alguien está enfermo y no puede ir a trabajar? Incapacitado, gracias. Aunque iba a estar incapacitado, le iban a pagar, no le iban a pagar su sueldo completo. Y entonces le dijeron: bueno, contrata a alguien para que aparte de la incapacidad nosotros te demos tu sueldo bien. Y él me dijo: ¿no me echaría la mano? Y yo le dije: sí, ¿cómo no? Y entonces llegué a un lugar y llegué a llevar paquetería, y me encontré una persona que estaba hablando de lo mal que le estaba yendo. Todo terrible, le quemaron un camión en su negocio. Era cuando empezaban los problemas por esta región, y cómo lo estaban presionando para sacarle dinero. Y entonces volteó y sin conocerme me dijo: ¿cómo ve? ¿Cómo ve todo lo que me está pasando? Y yo le dije, se me salió y dice: pues te está pasando porque quieres. Le dije: ¿qué no has leído en la palabra de Dios que el Señor dice que Él es tu protector? Y él me dice: no. Le digo: ¿no lo has leído? Y dice: no. Le digo: ¿no has leído que la palabra de Dios dice que caerán 1000 a tu izquierda, 10,000 a tu derecha, pero que a ti no llegará? Y me dice: no, nadie me había platicado de eso. Pues eso está en la palabra. Y le dije: y la Biblia dice que donde te pongas tus manos serás prosperado. ¿Acaso eso nunca nadie te lo había dicho? Él dijo: no, nadie. Le dijo: pues ¿qué, no eres cristiano? Y dice: no. Es que yo estoy acostumbrado a hablarle a puro cristiano. Le digo: casi nunca salgo para acá, para este lado. Y, bueno, pues acepta a Cristo ahora. Aceptó a Cristo. Gloria a Dios. Y todo empezó a mejorarle. No porque tu servidor lo hubiera predicado, sino porque la vida entró en él. Y la vida produce, hace vivificar todo lo que está alrededor. A eso se refiere que Cristo es un espíritu vivificante. Tú y yo ya no somos almas vivientes. Amén. Tenemos el espíritu vivificante de Cristo Jesús en nuestro interior. Amén. De eso se trata. Cuando hablas, cuando oras por otros, cuando les impones las manos, simplemente con darles una sonrisa, la vida eterna sale de ti, toca a otros. Y aún a quienes no le caías dices: mira, la verdad no me caía, pero ahorita que platiqué tantito con él, pues como que no me cae tan mal. Porque la palabra de Dios dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos los hace estar en paz con él. Amén. Esa es la vida. De repente hasta tus enemigos andan buscando cómo ayudarte, cómo echarte la mano, y es la gracia de Dios sobre ti. Bendito sea Dios. Juan 17, verso 3 al 5, por favor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuántos ya conocen al Dios verdadero y a Jesucristo? Entonces, ¿cuándo tienes la vida eterna? Ya, en el momento que aceptaste a Cristo, ya tienes la vida eterna. Verso 4. Jesús ahora le habla al Padre y le dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre,
glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ya no quiero ser terrenal, ahora quiero volver a ser celestial. Un día tú también tendrás el mismo proceso. Amén. El mismo proceso. Un día este cuerpo de carne, este cuerpo terrenal, ya no podrá salir, no podrá más, y se va a desvanecer y va a caer. Y entonces yo nada más veré como cuando a alguien se le cae la ropa, y trataré de ponerme otra vez el cuerpo y ya no podré ponérmelo, y me daré cuenta que tengo un cuerpo glorificado. Amén. Un cuerpo vestido de gloria. La vida eterna ya comenzó. Lucas 11:20, Jesús dijo: si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, quiere decir que el reino de Dios ya llegó a vosotros. Amén. Ahora, esa vida eterna, iglesia, está en ti. No somos humanos, no tenemos límites. Tú y yo no podemos decir nada más alcanzamos para una hectárea, porque no pagamos con dinero natural como todo mundo. Tú y yo pagamos con gracia. Dios provoca que nos dejen gracia con otras personas, y esas personas de repente nos hacen favor y nos dejan de una manera que podamos obtener todo lo que requerimos. ¿Te acuerdas que te dije que íbamos a poner el hospital ahí junto a el auditorio? El Señor en oración dijo: no, ahí no va a estar. Ahí es solo la iglesia. El hospital yo les daré otro lugar, porque va a abarcar más de una hectárea. Amén. Y ahí lo pondremos también, en el nombre de Jesús. Así que, pastor, si no hemos pagado ¿y qué? Nuestra vida, la vida que Dios ha puesto en nuestro interior, no tiene límites. Y en estos días pagaremos también la renta en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, cuando este cuerpo se caiga, cuando este cuerpo no pueda más, saldrá lo que ya eres. Amén. Cuando a Jesús le fue quitada la carne, dijo lo siguiente en Juan 20:17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y en otro evangelio dice: y diles que allá los veo en Galilea. ¿Sabes dónde vive el Padre? ¿Alguien sabe dónde vive el Padre? La Biblia dice que Jesús traspasó los cielos. Este primer cielo que tú y yo vemos, este cielo azul, ese es el primer cielo. Las galaxias, las estrellas, todo eso es el segundo cielo. Y en el tercer cielo, ahí es donde está la presencia de Dios. Ahí es donde vive el Señor. Para atravesar todo el universo, ¿sabes cuántos años luz se necesitan? Millones de años luz. 300,000 kilómetros por segundo, viajando a la velocidad de la luz, y tardarías millones de años en cruzarlo. Pero Jesús, amén, una vez que le es quitada la carne, la Biblia dice que subió al Padre, atravesó todo el universo y luego regresó para estar con los discípulos en Galilea. Amén. ¿Te das cuenta de eso? ¿Sabes lo que significa atravesar toda esa distancia? Ir más allá del tercer cielo. Ninguna nave espacial ha atravesado jamás el sistema solar. Ahora imagínate, el Señor pasó todo eso. En un instante fue y regresó. ¿Sí? Y el mismo día estaba viendo a los discípulos. Bendito sea Dios. ¿Y tú te preocupas por lo que vas a comer mañana? Pastor, ¿y si tenemos para la renta? Por supuesto que la vamos a pagar en estos días en el nombre de Jesús. Claro que sí. Y quedaremos bien como siempre hemos quedado, en el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios habita ahí, en lo eterno, donde no hay tiempo, donde no hay distancia. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y el sublime, el que habita ¿qué? La eternidad. El Señor se siente a gusto donde no hay límites, y Dios te ha invitado a ir a vivir allí con Él. Bendito sea. Yo le daría gloria a Dios. Yo diría: bendito sea Señor, que nos ha invitado a vivir en una vida sin límites. Amén. Ahora déjame decirte, Abraham era un hombre terrenal. Tenía 75 años cuando Dios le dijo: te quiero dar un hijo, y a partir de ahí habrá naciones.
Y tardó 25 años en convencerse que a pesar de lo que su cuerpo decía, él podía tener un hijo. Es decir, eso es meterse a lo eterno. Lo terrenal, lo temporal decía, no puedes tener un hijo. Todo el mundo le decía, estás muy viejo, no puedes. Y él dijo, el Señor dice que sí puedo. Nomás tráiganme a la viejita Sara y verán que sí puedo. Y la viejita Sara decía, bueno, ¿y por qué yo? Pues es la única manera, ¿no? Y trajeron a la viejita Sara y ahí nació Isaac. Y al ratito murió Sara. Y Abraham dijo, pues necesito otra, tráiganme otra. Pues no, que ya no podía, es que entré a lo eterno. Amén. Y con esa otra mujer tuvo 6 hijos. ¿Cómo que no se puede? Amén. Entrar a lo eterno es eso. Más adelante Dios le dijo, bueno, más bien antes de esto, Dios le había pedido a Isaac, a Abraham, y le dijo, dame a tu hijo único, a Isaac. Y él agarró, eso se lo dijo en la noche, ya confiaba tanto en Dios que agarró a Isaac en la madrugada, se lo llevó a sacrificar. Y él iba pensando, lo voy a matar, lo voy a quemar, lo voy a hacer ceniza, porque Dios es poderoso para devolverme a mi hijo aún desde las cenizas. Y cuando levanta la mano para degollar al muchacho, el Señor le dice, detente, ahora ya veo que me crees, has entendido en qué consiste la eternidad. Amén. Y entonces él pudo ver todo lo que Dios hizo. Como no me negaste a tu hijo, tu único, yo tampoco podré negar al mío. Y a través de él habrá salvación en el mundo. Amén. Por eso, porque Abraham pudo entrar a lo eterno. En el nombre de Jesús. Vemos hombres en la Biblia que pudieron entrar a lo eterno, que no vieron límites. Y tú y yo, iglesia, tú eres sobrenatural, tú no tienes límites, tienes vida eterna. Lo natural a ti y a mí no nos afecta. Amén. Aunque nos hayan dicho que nos vamos a morir, decimos no puede ser, porque nosotros todavía tenemos plan de Dios para esta tierra, para este tiempo, y todavía viviremos muchos años. Amén. Lo eterno tiene poder sobre lo temporal. Amén. Que nada te limite, que nada te limite. Así que ahí donde estás, hermanos de la alabanza, deja de pensar. Todavía veremos un poco más acerca de esto, pero ya lo veremos la próxima semana. Tienes que darte cuenta. Deja de preocuparte por lo temporal, por lo terrenal, y empieza a vivir en lo eterno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a pagar en este mes más de 80,000 pesos, lo que nunca habíamos pagado en un mes. Pero Dios lo hace posible en el nombre de Jesús. Dios lo hace posible, porque tú y yo no vivimos por los límites de lo que se ve, de lo que se toca, de lo que se escucha. ¿No te has dado cuenta? Llegamos a ser el doble de lo que somos ahora en otro tiempo, y nunca pudimos hacernos de algo, de un terreno ni de nada. Y pensábamos, el día que nos multipliquemos, no hombre, ese día vamos a comprar todo lo que necesitamos. Pero Dios dijo, no es así. Para que la gloria sea mía y no de ustedes, sucederá cuando sean más pocos, cuando reconozcan que no pudo haber salido de ustedes, sino de mí. Y hoy reconocemos que todo lo ha hecho Dios, que ni siquiera es porque somos muy santos, porque somos muy justos, porque la verdad de las cosas, si fuera por eso, ni siquiera lo que tenemos tendríamos. Pero Dios nos lo ha dado en su gracia y en su misericordia, y ha sido por su mano poderosa que lo hemos logrado y conseguido. Y desde ayer, hermano, podemos empezar a construir en el nombre de Jesús. Puede ir usted y cortar de los plátanos que hay ahí, de los frutos que hay ahí, y nadie le va a decir nada. Si alguien le dijera algo, diga, soy de la iglesia de Rema, el terreno es de nosotros. Podemos cortar lo que queramos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y allí estará nuestra iglesia. Amén.
un auditorio grande, no para competir con ninguna otra iglesia, ni para darnos gloria a nosotros mismos, sino para darle gloria a Dios y reconocer que todo lo hizo Él. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Será un lugar precioso, donde la vegetación, hermano, le dará un toque especial a nuestro lugar. Tanto así que desearemos permanecer más tiempo del que normalmente habíamos permanecido aquí. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. No tengamos límites. No tengamos límites. Podemos perdonar lo que sea. ¿Cuántos dicen amén? Podemos pasar por alto cualquier ofensa. No nos afecta. Tenemos la vida divina, la naturaleza divina, la vida eterna en nosotros. En el nombre de Jesús. Podemos comprar lo que queramos. La vida eterna está en nosotros. La naturaleza divina vive dentro de nosotros. No tenemos límites y podemos alcanzar cualquier cosa que Dios quiera que alcancemos. En el nombre de Jesús. Solamente Dios puede darte aquello que tú crees que puede darte. Solo Dios puede llegar hasta donde los límites que has puesto le permiten llegar. En el nombre de Jesús.